punto resulta insalvable, es decir, tú puedes decir ancha base y quién de esa ancha base, quizás algunos miembros de los partidos políticos que siempre están dispuestos a repartir con tal de conseguir algún interés particular, pero en la ciudadanía, en las organizaciones sociales, en la sociedad civil, etcétera, ya no hay un ánimo de ingresar al gobierno. Y ahora pasamos a nuestro segundo tema, pero concentrados todavía en el Ejecutivo, en Pedro Castillo, pero desde un punto de vista distinto, desde su gabinete, porque en medio de estos enfrentamientos con la Fiscalía, la búsqueda en el Congreso para tratar que le den la autorización de viaje a Colombia para estar en la asunción al cargo del nuevo presidente Gustavo Petro, que al final le negaron, el presidente Castillo tuvo que armar unos cambios en el gabinete. El miércoles, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, publicó una carta poniendo su cargo a disposición y finalmente el viernes en la noche tuvimos la juramentación de 6 nuevos ministros y descubrimos que Aníbal Torres se iba a quedar porque el presidente no le había aceptado la renuncia. ¿Qué significa este nuevo gabinete? ¿Qué podemos sacar como conclusiones del amago de renuncia de Aníbal Torres? Lo vamos a conversar con la politóloga Paula Tábara, a quien le damos la bienvenida al Comité de Domingo. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, un gusto acompañarte. ¿Cómo estás, Paula? Empecemos por tu análisis en general de qué conclusiones podemos sacar de lo que hemos visto esta semana, ¿no? Una renuncia del presidente del Consejo de Ministros, nombres yendo y viniendo, Betsy Chávez, Dimitri Senmache, Alejandro Salas, una serie de listas de posibles premieres para que al final regresáramos al punto cero en la presidencia del Consejo de Ministros y Aníbal Torres se quedara. ¿Qué nos dice esto del presidente Pedro Castillo y el estado en el que está el Ejecutivo en este momento? Mire, yo creo que hay dos cosas principales. Una que tiene que ver con el caos en la propia interna del Ejecutivo, ¿no? Parecemos ver cuando pues, sale a defenderle a Aníbal Torres o alguno de los otros ministros, como que al menos hubiese un grupo inicial que es un núcleo duro a su lado, pero luego nos encontramos con estas situaciones como de idas y venidas que nos dicen que probablemente en la interna también hay ahora mismo un caos, una crisis, temores, preocupaciones, de quienes quieren quizás ya distanciarse un poco de la situación o de quienes pueden estar frustrados y cansados de ello. Yo diría incluso que algunas de las salidas de ministros podrían hablarnos un poco de eso, ¿no? Como, mire, yo llegué hasta aquí, ¿no? Si no hay cambios, si no hay un ajuste, si no va a haber, a mí reempláceme, más o menos, ¿no? Más allá de Aníbal Torres como tal. Y lo otro que creo que hay es una cuestión de dificultad para conseguir cualquier nuevo cuadro a su alrededor. Si bien no veo una gran voluntad de tener, cuando estos días preguntaban, ¿y qué gabinete necesitamos? Bueno, el gabinete que nosotros necesitamos claramente no es el que el presidente Castillo parece creer que necesita, ¿no? Y O el que entonces no puede conseguir, necesariamente, porque hizo esta convocatoria nuevamente el gabinete de ancha base, que ya es un pero resulta, punto. claro, en este punto resulta insalvable, es decir, tú puedes decir ancha base y quién de esa ancha base, yo lo decía en mi columna el día de ayer, quizás algunos miembros de los partidos políticos que siempre están dispuestos a repartir con tal de conseguir algún interés particular, pero en la ciudadanía, en las organizaciones sociales, en la sociedad civil y etcétera, ya no hay un ánimo de ingresar al gobierno, incluso en quienes tienen resquemor todavía de plantarse frente a una vacancia o etcétera, porque lo que han visto es ministros que no son atendidos, sectores en los cuales al final tienes cooptado el resto de la gestión, un presidente que te saca del cargo sin informarte, te enteras por redes sociales. Entonces, ¿qué ancha base puedes construir? Y parte entonces de lo que probablemente hemos visto ayer es, por un lado, querer recuperar o tener cerca a aquellos actores que son de su máxima confianza y por el otro, aquellas carteras que tenías que construir o que tenías que cubrir, que, por ejemplo, la PCM, quizás no hay nadie dispuesto a decir, sí, ya, yo entro. Bueno, Nadie que aunque tenga un existiendo perfil.
Claro, existiendo Alejandro Salas, digamos, es difícil dudar que no haya alguien que diga sí, ¿no? Al pedido, pero ¿qué crees, por ejemplo, que... Incluso allí uno podría cuestionarse si realmente hay, porque tú puedes tener a alguien dispuesto a asumir, tenemos el histórico meme de Juan Chiput, ¿no? Pero eso no significa que esa persona tenga cualidad para hacerlo o que vaya a disponer de la posibilidad, incluso si el Congreso se ve obligado a dar el voto de confianza para que no te vaya a debilitar más. Entonces, claro, no es solamente que haya alguien dispuesto, sino que haya alguien dispuesto que dé la talla o que dé el perfil en ese momento en específico para afrontar lo que significa, ¿no? Y en el caso de Aníbal Torres, ¿qué específicamente de él, tratando de leer un poco lo que ha sucedido esta semana? Como decías, podemos ver que hay un cambio o un resquebrajamiento de la relación con el presidente y que ha decidido quedarse por no exponer a un nuevo voto de confianza. ¿Qué podemos leer del caso de Aníbal Torres en específico, además teniendo en consideración la altísima desaprobación de Torres, de acuerdo con las encuestas nacionales, que luego vamos a ver esta última encuesta del IEP? Mira, yo más que un distanciamiento, pensaría que puede que sea sencillamente lo que él ya había expresado hace unos meses como un cansancio, ¿no? Del puesto, de no estar necesariamente en contra del gobierno. Yo incluso pensé en un momento, bueno, puede que la estrategia sea que Aníbal Torres deje de ser premier para que pase a ser parte de sus abogados directamente. O sea, no me parecía descabellada la posibilidad, ¿no? Pero no ha habido condiciones claramente y eso ha llevado, o sea, esta idea de no, esto era un juego y era mentira y desde el comienzo supieron que no iba a salir, yo no la creo. Creo que lo que ha Ujú. pasado al final es que realmente se han encontrado en un laberinto sin salidas, donde no había otra persona que tuviese, como decía, que quisiese, pero además tuviese la posibilidad de pasar ese voto de confianza sin que eso debilitase, porque tú puedes pasarlo y pasarlo con 20 votos a favor y 70 abstenciones y quedar fatal, ¿no? Y entonces eso ha llevado como a pedir probablemente, por favor, conserve algo más de tiempo el espacio, ¿no? Y revisando un poco ya en los detalles los cambios, ¿no? Tenemos en economía a Curburneo, sale Oscar Graham, que era visto como por muchos como una garantía de que algo de criterio iba a seguir manteniéndose en el Ministerio de Economía y Finanzas, pese a que el MEF había perdido su poder para limitar algunas decisiones como promovidas, como por ejemplo por Betsy Chávez cuando estaba en el Ministerio de Trabajo. Luego en Relaciones Exteriores tenemos a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que creo que es la sorpresa de cambio de gabinete por el perfil, los antecedentes y la actitud que había tenido hasta ahora con el gobierno. En trabajo tenemos a Alejandro Salas, que sale de Cultura, donde lo reemplaza Betsy Chávez, que fue censurada por el Congreso del Ministerio de Trabajo. En Transportes y Comunicaciones también increíblemente entra Gainer Alvarado, que acaba de ser sindicado por el colaborador, o habría sido sindicado por el colaborador Bruno Pacheco, como parte también de esta organización criminal para manipular las licitaciones públicas y utilizar mal el dinero del Estado. Y en vivienda lo reemplaza César Paniagua. Estos nuevos ingresos, muchos han considerado que esto es un gabinete de escuderos, un gabinete de defensa. ¿Tú lo ves también así? Yo creo que al menos algunos de los cambios están vinculados a eso, a garantizar personas de confianza cerca y de defensa. Creo que el reingreso de Betsy Chávez va un poco en ese sentido, ¿no? Es decir, una persona que mientras fue ministra, fue una defensora acérrima del gobierno y que recuperar su figura probablemente para el presidente Castillo en este contexto es necesario, ¿no? Mantener a General Alvarado, que recordemos es de los pocos que han sido ministros desde el primer día, ¿no? Entonces, ya, lo puedo mover de cartera, pero lo mantengo cerca. Y ojo que ahí yo creo que hay Y una lo cosa que pones en tener en transportes y consideración. comunicaciones, que es Lo muevo, donde está la sí, mira de la corrupción, ¿no? lo muevo de vivienda, construcción y saneamiento, que es la otra gran pieza de recurso financiero, ¿no? De recurso público, a transportes y comunicaciones. Es decir, le sigo confiando el mismo tipo de sector en términos de obra, licitación, ¿no? Pero así también garantizo su lealtad y su cercanía.
Creo que por allí hay eso, y en el caso de Cancillería yo vería más bien, y en economía yo vería lo que comentaba de, puede que haya, no, nos estemos encontrando más bien con figuras que ya no estaban dispuestas a mantener su posición, que siempre fue más neutral, más objetiva, más técnica, en un contexto que se va debilitando, ¿no? Ujú. Eso es un poco lo que percibo de nuevo, no necesariamente es 100% certero, aunque creo que además en el caso de economía el cambio Cour-Burneo tampoco es la vuelta a 180 grados en términos económicos, ni mucho menos, No, ¿no? pero tal vez 45 grados por lo menos, o tal vez 80 grados, ¿no? Un poquito, sí, Curburneo fue en el un, autor de la hoja de ruta de Ollanta Humala, o sea, sí, digamos, ha mostrado que está a favor de, por ejemplo, el impuesto excepcional a las ganancias excepcionales de las mineras, y ha ha dicho mostrado que, también que está a favor de que el Estado tenga mayor participación en la actividad empresarial, que son cosas que con las que, por ejemplo, Oscar Graham no coincidiría. ya ha dicho que su prioridad son los bonos, que yo creo que es ahí donde está el quid del asunto, porque poder conseguir que el Estado vaya a tener mayor participación en el sector minero o hacer un cambio en materia tributaria, etcétera, va a ser muy difícil para este gobierno y no creo que ahora mismo, con la mira puesta en la supervivencia, en enfrentar los cargos del presidente Castillo, eso vaya a salir mucho adelante. ¿Dónde está el quid en este momento? Probablemente, como recupera un poquito de respaldo popular y siempre es posible ayudarse a recuperar respaldo popular con los bonos, con los aumentos de presupuesto para los programas sociales, con el Ujú. Un aumento que MEF es más dispuesto a abrir el 65. caño, digamos, ¿no? Exactamente, con una mayor disposición al gasto público, que yo creo que el gasto público no tiene por qué ser necesariamente percibido como algo negativo, es parte de las obligaciones del Estado, pero con un Siempre con ministro como responsabilidad. Graham era Exacto. mucho más difícil ese cálculo, digamos, tú puedes hacer un cálculo de gasto público con responsabilidad, pero en el que estoy dispuesto a gastar un poco más en la caja, quizás con un Curburneo, mientras que con Graham parecía más como no hay un sol, no nos movemos. Ujú. Y en este contexto, pues, si el presidente está tratando, si pensamos en una estrategia que mezcla actitud defensiva, como la que hemos visto ayer en el discurso, en las últimas declaraciones que ha tenido, incluso desde el 28 de julio, ¿no? Una actitud más de defensa, fuerte, dura, y al mismo que intenta como empoderarle, por decirlo de alguna manera también. Eso de la mano con inversión social, con bonos, con gasto, puede ser una estrategia que estén planteándose para tratar de recuperar algo de respaldo popular en algunos sectores, ¿no? Ujú. Y hablando de respaldo popular, quería revisar contigo rápidamente la encuesta de IEP, empezando por Aníbal Torres, después vamos a entrar al presidente, pero como hemos estado hablando de él, una desaprobación de 65%, una aprobación de tan solo 25%, un primer ministro, digamos, poco popular en términos generales. ¿Qué le otorga o qué le ofrece al gobierno en un contexto como este? Es la pregunta, ¿no? Lo que pasa es que ahí tenemos que pensar hacia qué público orienta también el gobierno su participación o digamos su preocupación. Y si desagregamos esa ficha, nos daremos cuenta que hay zonas donde él no sabe, no opina, son mayores. Y entonces, ¿por qué debiese ser prioridad para el gobierno preocuparse porque la figura del premier sea muy importante en un país que precisamente debido a su presidencialismo, más bien tiende a fijarse mucho más bien en la figura del presidente, ¿no? Exacto. Y Entonces, mirando al presidente, igual el presidente no está con mejores claro, no, números, al ¿no? presidente le va fatal, pero digamos, ¿qué le ofrece al gobierno? Probablemente no le ofrece mucho a Aníbal Torres, pero tampoco le debilita mucho, Ujú. ¿no? No Sobre le- todo con ese 25% duro que vamos viendo mes a mes que no deja al presidente Castillo, Claro, que es la ¿no? cuarta parte del país, ¿no? Y pasamos a Que es la la que, siguiente, que es la de Pedro Castillo, ¿no? Crece su aprobación en términos, digamos, numéricos de 19% a 24%, aunque el IEP señala que debido a que este estudio tiene un error de 2,8 puntos para arriba y para abajo, no es, no es estadísticamente significativo. sí, en Muchos realidad igual cuando están estás prendiendo cohetes y están festejando
este avance. Porque siempre se dice que en estadística, en realidad, si tú extorsionas a la cifra te dice lo que quieras, ¿no? Entonces, aquellos que mañana que bajan el puntaje dicen que no creen en las encuestas, hoy celebran que las encuestas suben en un margen que, como bien ha dicho IEP y como debemos tener siempre en consideración, no es estadísticamente significativo, ¿no? Más significativo me parece mirar quizás el horizonte, oye, a su desaprobación son más o menos 14 puntos menos que cuando empezó, ¿no? Su desaprobación, pero son más o menos 14 puntos más, o sea, sí hay un deterioro de su imagen en este tiempo significativo, y yo creo que hay un número, no sé si lo vamos a ver, pero spoiler, que a mí me parece que es incluso más interesante de mirar cuando le pregunta IEP a los encuestados qué sensación te genera el gobierno de Castillo, y la esperanza, que parecía ser el gran movilizador de un conjunto importante de votantes, se reduce a la mitad. ¿No? Y más bien Entonces, se habla de eso sí te está desconfianza e hablando. incluso cólera, ¿no? Sí, aparece cólera del 3 al 23%, pero uno podría decir, bueno, la cólera es más volátil, ¿no? Obviamente ha ido, pero la desesperanza es una sensación que se afianza mucho más en la construcción de tu relación ciudadana con la propia democracia y con la Y propia esa, idea del gobierno, ¿no? Y esa desesperanza la vamos a ver. Lo siguiente que te proponía revisar era el tema de cómo salimos de esto en lo que estamos, ¿no? Y un Efectivamente. constante, ahora es 65%, era 67% el mes pasado, pide que haya elecciones generales y se elija nuevo presidente y nuevos congresistas, un 25% que coincide con la aprobación del presidente, pide que se mantenga como presidente hasta el 2026 y más bien aquellos que consideran que debería ser Dina Boluarte la presidenta o que haya solo elecciones presidenciales y se mantenga el Congreso es un mínimo. Pero creo que lo más interesante es el cuadro siguiente en el que les preguntan si hay un adelanto de elecciones, que es lo que pide el 65%, hay un 47%, 30% que considera que la situación seguiría igual y un 17% que considera que la situación sería peor, que superan el 42% de los que todavía mantienen esa esperanza de que un cambio de esta naturaleza pueda llevarnos a algo mejor, ¿no? Esta desesperanza, ¿cómo salimos de esa desesperanza? Sí, luego si miras además la idea de con qué perspectiva mira el país para los próximos años, la gente que dice con optimismo también se ha reducido como a la mitad, y aquellos que te dicen que más bien tienen desesperanza, desánimo, se han duplicado. Entonces, creo que eso nos remite a una cosa de la que hemos hablado varias veces: no hay salida fácil, no hay salida mágica. Y la población se da cuenta. Es decir, contrario a lo que parte de la oposición o el parlamento quiera intentar vender, como que al día siguiente a un cambio de gobierno todos iría de las mil maravillas, y al contrario de cuando quieren decir, oye, pero todos los que quieren una salida es porque creen que esto va a estar mejor, lo que nos está mostrando es que no, es que hay un nivel de resignación que nos habla además de una cosa mucho más profunda y estructural. Entonces, no creemos que nuestra política tenga una salida fácil. No creemos que nuestros actores políticos vayan a ser realmente capaces de solucionar los problemas en los que estamos, o al menos no los actores que están ahora mismo en la mesa, ¿no? Va de la mano con esa desesperanza y, como digo, vuelve sobre un tema mucho más profundo solamente que si nos gusta este gobierno o no, que tiene que ver con cómo está funcionando la política y qué expectativa nos genera el funcionamiento de este gobierno o cualquier gobierno en torno a nuestras situaciones particulares, colectivas y etcétera, ¿no? Y que es la discusión que creo que deberíamos hacer pese a que estamos completamente atacados por los escándalos de la política del día a día. Muchísimas gracias a la politóloga Paula Tarabara por acompañarnos como siempre y por traernos tu interesante perspectiva respecto a la actualidad política. Gracias, Paula. Hasta la Muchas próxima. gracias, un abrazo.